El día de hoy vamos a ver de manera general cómo Moisés puede ser un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y Moisés va a ser llamado el hombre que Dios envió, el gran caudillo, libertador de la esclavitud del pueblo, legislador de los hebreos, hombre de estado y profeta, descendiente de la tribu de Leví, como les decía, su mamá y su papá eran de la tribu de Leví, escogida para el sacerdocio, de la familia de Coat y de la casa de Amram. Su madre se llamaba Jocabet, y Jocabet significa Jehová es gloria o glorioso. Es Jocabet la que lo pone en esa canastilla y que lo confía a las manos de Dios, a las manos de Dios. En hebreo su nombre Moshe, que significa sacado de, bueno, todos ya sabemos que Moisés significa sacado o salvado de las aguas, pero veamos un poco más la raíz de su nombre. La raíz egipcia de Moshu o Meshu, que significa hijo o niño. La hija de Faraón dio el nombre de hijo a aquel niño que había sido sacado de las aguas. Entonces, si nos damos cuenta, el nombre Moisés no solo significa salvado de las aguas, sino que también en una raíz egipcia significa hijo. O sea, ella cuando dice que lo tomó y lo prohijó, no quiere decir que ella lo viera en una condición menor al resto de sus hijos sanguíneos. No, la hija de Faraón dio el nombre de hijo a aquel niño que había sacado de las aguas. De hecho, la ley egipcia exigía que el prohijado fuera tenido por hijo natural de la princesa, lo que promovió su ascenso al reino. O sea, él tenía todo el derecho de acceder al reino, a poder ser un faraón. Por lo tanto, la etimología del nombre Moisés juega con las palabras hebreas mashá, cuyo significado es extraer o rescatar, pero también con la palabra moshu o mesú, raíz egipcia, que significa hijo. Flavio Josefo, el historiador judío, decía que los egipcios llaman al agua mo, en copto, en egipcio copto, es ishi, a los salvados de las aguas. Entonces, los egipcios llaman mo en copto y también llaman Isés a los salvados de las aguas. Entonces, en la traducción popular, el nombre era muy ajustado al personaje que nos ocupa el día de hoy. Por cuanto Moisés, como líder, habría de sacar a su pueblo de la oscuridad y del yugo egipcio. Así como él mismo había sido salvado de las aguas, él había sido había sido llamado, a salvar a la nación hebrea de ese momento tan oscuro y terrible. De la misma manera, y aquí vemos una comparación directa con nuestro Señor Jesucristo. Moisés había sido llamado como líder para sacar al pueblo de la oscuridad y del yugo egipcio. Y de la misma manera, Cristo, como nuestro gran libertador, habrá de sacarnos, esto es, rescatarnos de la esclavitud del pecado, dándonos completa libertad y vida. Y esto es hasta ahora el inicio, mis hermanos, de muchas cosas que podemos ver maravillosas. Asimismo, el hecho de que el legislador de Israel fuese llamado también con un nombre que incluía, a su vez, una raíz egipcia y también haya, o sea, como augurando que podría alcanzar al mundo gentil, anticipando la llegada de aquel que iba a decir bendito el pueblo mío Egipto en Isaías 19:25. Y su educación en la corte egipcia era prenda de cumplimiento de tal promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que existe en Isaías 49:23, donde dice, reyes serán tus ayos y reinas tus nodrizas. O sea, una cosa impresionante. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Es que el hecho de que ese niño hebreo, en lugar de haber sido muerto por un soldado, por una nodriza o por una partera más bien, o que se haya ahogado, perecido en el río Nilo, y que en lugar de eso, por la providencia del Señor, haya llegado a manos de la hija de Faraón
y aquel que debía morir por ser hebreo, luego se convierte en hijo de Faraón. Eso nos muestra la protección poderosa y maravillosa de nuestro Dios. Y hablando de cómo se cumple Isaías 49, porque precisamente esa princesa, esa hija de Faraón, se convierte en la mamá de Moisés adoptivo. A continuación se mencionarán también los rasgos típicos más sobresalientes y significativos que describen a Moisés como figura del Mesías prometido de Israel. Entonces, acá ya entramos propiamente al tema de Moisés como tipo de libertador. En Hechos 3, 22 al 23 y en Hebreos 3, del 1 al 6, vemos claramente que Moisés prefiguraba a nuestro Señor Jesucristo. Esos textos son importantes porque el autor bíblico puntualmente nos dice que hay una comparación directa entre Moisés y nuestro Señor Jesucristo. En principio, Moisés nació cuando Israel estaba gobernado por un rey opresor. Eso lo vemos en Éxodo 1, del 8 al 11, y en los versos 13 y 14. Y de la misma manera, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo cuando Israel se hallaba bajo el yugo de un rey opresor. Mateo capítulo 2, verso 1 al 3 nos habla precisamente de eso. Nos habla de cómo Herodes el Grande, el hijo de un idumeo llamado Antípater, fue declarado por el Senado de Roma rey de los judíos. Y ayudado por las armas romanas, estableció su autoridad en Jerusalén. Así fue como el cetro fue quitado de Judá, como se los nombraba al principio de la clase, y que fue lo que profetizó Jacob, siendo ya Israel a su hijo, en Génesis 49:10. Una señal de que había llegado el tiempo de que el Mesías viniera y reinara. Por otra parte, Moisés estuvo escondido por 3 meses en algún aposento oculto de la casa de sus padres, siendo librado así de la muerte. Eso lo vemos en Éxodo 1:16, en el verso 22 también, y en el capítulo 2, del 2 al 6. Por su parte, el Señor Jesucristo fue librado de la muerte, y en su infancia tuvo que ser escondido por sus padres, quienes se vieron obligados a huir con el niño precisamente a Egipto, en obediencia al mandato que les dio el ángel del Señor. Entonces, un ángel del Señor, ¿no? No estamos hablando aquí del ángel de Jehová, sino un ángel más. En Mateo 2, del 13 al 21, vemos esta historia maravillosa. Entonces, vemos una comparación directa en cómo el Señor guarda al niño, pero también en el momento en el que llega, que un extraño está reinando. También podemos ver a Moisés, que fue rechazado por su pueblo Israel. Entonces vemos en los capítulos cómo Moisés, al parecer, él sabe su origen, y él tiene una carga muy profunda por los hebreos, y él quiere ayudarles. Pero a pesar de quererles ayudar, su pueblo no entiende que él les pueda ayudar. Ellos lo ven como un egipcio más. No conciben que él los pueda liberar porque los ve como un egipcio más. De la misma manera, Jesús fue rechazado por su pueblo, porque ellos no creían que él fuera el Salvador, porque lo veían como un hombre más. Moisés, por su parte, también liberó a su pueblo, mientras que Cristo fue libertador de su pueblo y liberará a Israel en un futuro. Moisés había dejado la tierra de Israel, pues su familia se encontraba ubicada en Egipto, y habitando él entre los gentiles, se casó con una mujer extranjera. Vuelvo y repito, Moisés había dejado la tierra de Israel, pues su familia se encontraba ubicada en Egipto, Éxodo 1:1. Y habitando entre los gentiles, se casó con una mujer extranjera. Acá estamos hablando de dos momentos distintos, ¿no? Cuando hablamos de que había dejado la tierra de Israel, estoy hablando de que había dejado la tierra de Gosén. Estamos hablando del mismo territorio de Egipto, ¿no? En el mismo territorio de Egipto, donde están viviendo tanto egipcios como hebreos, en ese tiempo, pues, en que los egipcios subyugan a los hebreos. Él ha dejado la tierra de Israel, no entendiéndola como Canaán. Ellos todavía no han llegado a Canaán. Ellos siguen en Egipto. Pero hay una tierra que ha sido designada a los hebreos, que es Gosén. Esa tierra es la que se denomina en ese momento como la tierra donde vive Israel, más no es la tierra prometida. Él abandona ese lugar para habitar en medio de los gentiles, porque él, ¿en dónde crece? En el palacio de la hija de Faraón, en el palacio de Faraón. Entonces crece en medio de gentiles. Eso por un lado. Pero por otro lado, también habitando él
entre los gentiles se casa con una mujer extranjera. Esto es impresionante, mis hermanos, esto es impresionante. Esto nos deja ver, mis hermanos, también que de alguna manera fueron más las cosas que perdió Moisés, o sea, fueron muchas las cosas que perdió Moisés al salir, al huir de ese lugar. Cristo dejó a Israel y está formado su iglesia de entre todas las naciones de la tierra. Es decir, el Señor no solamente va a salvar, escúchenme bien, a judíos, a israelitas, sino también va a salvar a personas de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Esto es impresionante. Por otra parte, Moisés hizo señales prodigiosas de juicio sobre los enemigos de Israel. Sobre los enemigos de Israel. Ahora, esto es importantísimo. Cuando habla de que hizo señales de juicio sobre los enemigos de Israel, nos está hablando de que las señales apuntaban a que la gente se diera cuenta que tenía la autoridad de parte de Dios. Por su parte, Cristo hará grandes señales de juicio sobre los enemigos de Israel y de Dios. Estamos hablando de una señal apocalíptica de los últimos tiempos, una señal postrera cuando Él venga ya en juicio en su segunda venida, en su retorno. También Moisés volvió por segunda vez a Egipto y Cristo vendrá por segunda vez al mundo. Esto es impresionante, mis hermanos. Él habita en Egipto. Moisés habita en Egipto. Él tiene que huir de Egipto porque, pues, ustedes conocen la historia. Él mata a un egipcio, es descubierto, hay pena de muerte sobre su vida, él se va. Vive por 40 años en medio de un pueblo que no es su pueblo, es el pueblo de Yetro. Es allí donde hablamos de que él toma una mujer que no pertenece al pueblo de Israel, sino que es una mujer extranjera, que es Séfora. Y Séfora, al tomar a Séfora, tiene hijos con ella y todo esto, pero él un día, luego de ser llamado por el Señor, volverá. Y vuelve, retorna para llevarse a su pueblo. Es una cosa impresionante y esto apunta a Cristo que vendrá por segunda vez al mundo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, las señales y prodigios que hizo Moisés en Egipto por mano de Dios fueron señales determinantes de juicio. Él no llegó a reconciliar a egipcios y a hebreos, no, él vino a separar el trigo de la cizaña, él vino a separar. Estos son incrédulos, estos son creyentes y se llevó al pueblo de Israel. Es una alegoría maravillosa de precisamente de la segunda venida de Cristo. Obviamente es una alegoría, obviamente es un símbolo guardando las proporciones, ¿no? Que nos vamos a dar cuenta más adelante que de esa nación que él libera hay muchos que no son creyentes. Entonces, guardando sus proporciones, de alguna manera nos señala el retorno a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, veamos a Moisés como figura de profeta. En Deuteronomio 18 y en Hechos 3 se declara que Moisés no solo tipifica al Señor Jesucristo como libertador de su pueblo, sino también como profeta de Dios. De hecho, Moisés fue enviado por Dios como profeta. Él le dice, Dios le dice a Moisés, como tú tienes un problema al hablar, tu profeta será Aarón. Aarón hará las veces de profeta tuyo y tú harás las veces de Dios para Aarón. Imagínate. Dios no le hablaba a Aarón. Dios le hablaba a Moisés. Y sencillamente Moisés le transmitía a Aarón las cosas que debía decir. Entonces, ¿quién era el verdadero profeta? ¿Sí me entienden? ¿Quién era el verdadero profeta? Siempre vemos en la escritura que se le denomina profeta es a Moisés. Aarón fue sacerdote. El profeta en esta situación era Moisés. Y por eso es importante en estos textos tener claro el cómo. Aarón será como tu profeta, no que sea profeta. Y tú serás para Aarón las veces de Dios, serás como Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios no la escuchaba Aarón, sino la escuchaba era Moisés. Y Moisés se la transmitía. Entonces, ese cómo es como una metáfora. Metafóricamente Dios está hablando que Aarón será como un profeta y Moisés será como Dios para Aarón. Es el cómo, una metáfora. No que sea profeta Aarón y no que sea Dios Moisés.
Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y todo esto para explicarles que el verdadero profeta, a quien Dios le hablaba y quien traía la palabra de Dios y la revelación de Dios al pueblo, era Moisés. Siempre fue Moisés. De hecho, por esas razones que se levantan más adelante, Aarón y su hermana María, que son los dos hermanos naturales de Moisés, diciendo Dios solo habla a través de Moisés, solo Dios puede usar a Moisés, y pues ustedes saben las consecuencias. Esto apunta a nuestro Señor Jesucristo como profeta. Fue enviado por Dios para hablar a la nación de Israel y aún a los gentiles. Esto es impresionante. Vemos cómo el Señor en el Sermón del Monte da una descripción maravillosa de la voluntad de Dios. Entonces esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Entonces yo les recomiendo a ustedes que hagan la tarea de poder ir a estos versículos, de poderlos estudiar, de poderle hallar la riqueza, de que no solo se queden con mi explicación, sino que ustedes puedan ir y leer cada uno de estos pasajes. Qué importante sería, mis hermanos, que mientras hacemos este estudio que nos va a llevar un buen tiempo de Éxodo, ustedes comiencen a leer el libro de Éxodo, comiencen a leerlo. Después de esta clase, ojalá saquen tiempo esta semana que hay de aquí a la otra clase y ustedes puedan precisamente tener la oportunidad de leer el principio, aunque sea del Éxodo, y estén conectados con el tema y ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. Por el poco tiempo que tenemos en la clase y el desarrollo general que estamos haciendo el día de hoy, no me puedo detener a cada uno de los textos, pero qué importante sería que ustedes lo pudiesen hacer. También Moisés habló la palabra de Dios como profeta, y nuestro Señor Jesucristo como profeta habló las palabras de Dios. Recuerden estos tres oficios que representan por excelencia a nuestro Señor Jesucristo. La labor de rey, la labor de profeta y la labor de sacerdote. El rey era el que reinaba en lugar de Dios. El profeta era el que hablaba por Dios, o sea, era el que traía el mensaje de Dios. Y el sacerdote era el que mediaba, el que intercedía delante de Dios por el pueblo. Esas tres labores son importantísimas, porque el perfecto sacerdote, el perfecto profeta y el perfecto rey lo vemos solo en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es importante cuando nombramos a Moisés como profeta, porque de alguna manera todos los profetas señalan a nuestro Señor Jesucristo, que fue el que trajo esa perfecta revelación del Señor. De hecho, el Señor Jesucristo es la culminación, la cúspide, la sustancia, la imagen misma, dice la palabra de Dios, de nuestro Dios, de nuestro Dios. Ahora, Moisés como portavoz de Dios, ejecutó milagros por el poder de Dios, que evidenciaban su autoridad como profeta. Nosotros debemos entender muy bien el propósito de los milagros. Los milagros no son un fin en sí mismos. Los milagros sencillamente buscaban que las personas entendieran que la persona que ejecutaba el milagro tenía autoridad de parte de Dios y por esa razón había que prestarle atención a sus palabras. Eso hay que hacer una claridad porque estamos en una época donde a la gente no le importa nada las palabras de Dios, sino solo quiere ver las señales, los milagros de Dios. El apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio de Juan, él no llama a los milagros milagros, él llama a los milagros señales. Porque los milagros, y narra de todos los milagros que hizo el Señor Jesús, solo narra 7. Y cada uno de ellos, impresionante, una historia, un propósito, una idea clara para que entendamos el actuar, el obrar de Dios, el evangelio mismo, el carácter del Señor Jesús, que era quien lo hacía. Pues lo mismo pasa con Moisés. Si Moisés ejecutó milagros por el poder de Dios, era con un objetivo, que se evidenciara que él venía de parte de Dios y que el pueblo lo escuchara. Ese es el propósito de los milagros. Entonces los milagros no son un fin en sí mismo, eso hay que tenerlo muy pendiente. Ahora, nuestro Señor Jesucristo como profeta también realizó milagros que lo acreditaban. Él le dice a los fariseos, en los pasajes que ven allí del Nuevo Testamento, en Juan sobre todo, él les decía, si no me creen a mí, crean a mis obras, o sea, crean a lo que yo hago. ¿Quién podía negar la curación del ciego de nacimiento?
la liberación del endemoniado Gadareno, o la cúspide de todos los milagros maravillosos, que es precisamente la resurrección de Lázaro, después de 4 días de muerto. Ahora, la Biblia nos habla de que la gente no se salva por ver milagros, sino porque Dios obra en su vida, que esos milagros los lleven a preguntarse quién es el Señor Jesús y que pues, definitivamente sea Dios actuando en sus corazones y ellos creyendo no a los milagros, sino a aquel que realiza los milagros. Por su parte, Moisés anunció los juicios sobre Egipto como profeta, y el Señor Jesucristo como profeta también predijo el juicio venidero sobre el mundo. Moisés reveló el camino de salvación como profeta, y como profeta nuestro Señor Jesucristo reveló también el camino de la salvación. Finalicemos hoy y veamos a Israel y a Jesús. También resulta interesante los siguientes detalles adicionales. Israel salió de Egipto y Jesús salió de Egipto. Cuando hablo de Jesús de Israel, yo quiero que entendamos una cosa. Jesús se convierte, y esto se los voy a explicar más adelante con más detalle, con más puntualidad. Quiero que entendamos algo. Donde falló Israel, porque es que el Señor, cuando se le llama que Él es el postrer Adán, habla de que el Señor Jesús, donde falló Adán, Él no va a fallar. Por eso se llama el postrer Adán. Pero también podemos ver al Señor Jesús como el Israel del Señor. ¿Por qué? Porque donde falló Israel, no va a fallar Jesús. Nosotros vamos a ver en el libro de Éxodo cómo el pueblo fue tentado en el desierto y ellos murmuraron de Dios hasta 10 veces. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús es tentado en el desierto y Él no falla. Entonces vamos a ver también al Señor Jesús como a Israel como aquel pueblo de Dios que de alguna manera tiene ciertas falencias, pero vamos a ver al Señor Jesús como el prototipo del verdadero pueblo de Dios y cómo el Señor Jesús va a levantar una nación maravillosa a partir de sus 12 apóstoles. Una cosa impresionante. Entonces hagamos ese paralelo. Mientras que Israel sale de Egipto, Jesús también salió de Egipto. Eso lo vemos en Oseas 11:1, en Mateo 2, donde dice, saca el niño acá hasta que el rey muera, hasta que Herodes el grande muera. Y también habla en Oseas, donde dice, de Israel tomé a mí. Por su parte, Israel fue bautizado en el Mar Rojo después de salir de Egipto. Nosotros es impresionante, mis hermanos, ver cómo ellos salen y el que se separe el mar y ellos pasen por en medio es de alguna manera una muestra de un bautismo, porque era entrar en las aguas donde la posibilidad era que se muriera. Así como murieron los egipcios sepultados por el agua, el pueblo de Dios no fue sepultado por el agua. ¿Sí me entienden? O sea, ellos entran siendo unos y deben salir siendo otros. Por eso se habla de que Israel fue bautizado en el Mar Rojo. Por su parte, Jesús fue bautizado en el río Jordán después de salir de Egipto. Una cosa impresionante. Una cosa impresionante. Luego también dice, Israel después del paso del Mar Rojo fue llevado a un desierto lleno de pruebas y tentaciones, cosa que ya se los nombré. Jesús después de ser bautizado es llevado al desierto para ser tentado. Entonces, mis hermanos, vemos cosas maravillosas, un paralelo impresionante. El día de hoy solamente era generalidades. Ya vamos a poder llegar a estudiar clases puntuales, textos puntuales, pero espero que el propósito de la clase del día de hoy se haya logrado. ¿Cuál era? Crear la expectativa, crear el hambre para poder seguir este estudio maravilloso de esta revelación progresiva, teología bíblica, a partir del Éxodo.